Sean todos bienvenidos a su iglesia Gran Comisión. Fíjense, estamos súper alegres. Acabamos de concluir una serie que se llama Catarsis, una serie donde nos tomamos el tiempo de ver qué es lo que estaban lidiando las personas, no solo en nuestra iglesia, sino a nivel mundial. De verdad que las emociones es un tema muy fuerte, muy delicado, producto también de nuestras consejerías. Y los datos han sido bien interesantes. Durante un mes tuvimos un promedio de 400 y hasta 500 personas visitándonos, que no es usual en nuestra iglesia. Y eso nos anima porque ha sido de manera constante, y lo que quisiéramos decirles es: han hecho un buen trabajo invitando personas. Así que desen un fuerte aplauso, lo están haciendo muy bien. ¿Saben por qué? Pues porque esas personas son nuevos hijos de Dios que han aceptado a Jesús como su Salvador, personas siendo remitidos a un grupo de crecimiento, nuevos discípulos caminando en su fe. Y eso es muy animante. Pensando en esas cosas nuevas series, nuevos temas, nuevos tópicos, nos tomamos el tiempo también de ver qué más hay en consejería, qué temas están surgiendo, qué temas son los puntos de dolor usualmente semana tras semana. Y fíjense, hemos materializado una necesidad que está allí latente semana tras semana, y es en la vida matrimonial. Y por eso hemos diseñado una conferencia para este mes, y quisimos ponerla un miércoles para no alterar más reuniones en nuestra agenda, y va a ser uno de los miércoles de junio, y la conferencia es para matrimonios. ¿Y saben cómo se llama la conferencia? La conferencia se llama Me Quiero Divorciar. Esto es lo que está sonando ahorita. Los matrimonios se ven, parpadean y dicen: ya no quiero estar contigo, ya mejor que Cristo venga ya, porque yo no quiero estar contigo. Entonces la idea es que lo pongas en tu agenda, invites a alguien que creas que está pasando por una situación compleja matrimonial, y que Dios pueda hablarles y sea propicio, y que ese matrimonio cada vez se fortalezca más y más y más. Así que vamos a comenzar nuestra serie. Nuestra serie se llama Persiguiendo Zanahorias, pero para eso quisiéramos pedirle a Dios que Dios nos enseñe, y vamos a aprovechar también darle la bienvenida a la gente que está ahorita en línea en las redes sociales. Démosles un fuerte aplauso a ellos también y digámosles bienvenidos ahí donde estás en línea. Y si estás en línea, mándanos un bienvenido también hacia este salón. Oremos. Señor, te agradecemos esta mañana porque hemos puesto en nuestra agenda, Señor, venir a la iglesia, reunirnos, a tener comunión, a aprender, Señor, a que tú nos transformes, y queremos salir diferentes hoy. Por favor, te suplicamos que queremos salir con nuestra mente renovada, animada, Señor, y muy consciente de aquello que tú vas a decir en los próximos minutos. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo, quien tú tienes complacencia, Jesús. Amén y amén. Fíjense que cuando pensamos en la serie Persiguiendo Zanahorias, quiero darles una introducción para que ustedes se hagan una idea de qué se va a tratar durante todo este mes. Yo sé que la tecnología ha venido a revolucionar el mundo de nosotros, pero hace muchos años atrás, décadas atrás, no había mucho acceso a tanta información, y en algunas casas incluso habían algunas enciclopedias como de 20 tomos, así 20 libros, y había que leer y documentarse. Décadas atrás, muchas décadas, hay una metáfora de un hombre que quería emprender, pues un hombre que quería superarse, quería hacer dinero, quería trabajar, y su método de producir dinero era un burrito. Y este burrito llegó un momento donde simplemente no quería avanzar, y se había enrollado y se había bloqueado, que no quería moverse. Y descubrieron en algún punto que el olor a la zanahoria, que la interacción con la zanahoria, el burrito, wow, lo movía. Y entonces él se dio cuenta que entre más cerca ponía la zanahoria de él, pues el burrito reaccionaba. Entonces diseñó un plan, y el plan fue que con una vara frente a él había una zanahoria, y cuando ese burrito miraba esa zanahoria, era como cuando ustedes a las 12 empiezan a ver visiones, empiezan un pedazo de carne, empiezan a ver mariscos, y su cuerpo empieza a moverse. El burrito se movía increíblemente, se levantaba, y de ahí surge la idea del poder de cómo una zanahoria tiene la capacidad de levantarnos y que nosotros nos movamos y vayamos en pos de eso. El punto es que esa zanahoria
ahora en el mundo de la sociedad representa lo que se llaman los objetivos. Así que durante toda la serie, cuando tú pienses en zanahoria, piensa en objetivo. Primer fin de semana, objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3, objetivo 4. Lo que quisiéramos nosotros esta mañana y durante toda la serie es que no solo trabajemos en objetivos, sino que al final del mes nosotros podamos salir capacitados y decir: yo voy a invertirle tiempo, dinero, esfuerzo a estos objetivos. Y lo que quisiera es que con el paso de los años pueda darme cuenta que estos objetivos sean las cosas correctas que valen la pena perseguir. No hay nada más difícil que con el paso del tiempo te des cuenta que todo lo que has invertido simplemente ha sido una pérdida, ha sido frustración, porque simplemente el objetivo que nosotros perseguíamos no era el objetivo correcto. Así que hoy la plataforma de la serie o la introducción de la serie tiene que ver con propósito. Esos objetivos en nuestra vida tienen que tener propósito. Que tú digas: me emociona ver hacia el futuro, me emociona mi presente, porque mi presente está conectado a lo que se llama propósito. ¿Ok? Así que nos vamos a tomar el tiempo esta mañana de estudiar a un hombre poco usual. Casi no estudiamos de él. Mientras llegamos a eso, quiero iniciar esta conferencia o esta conversación con las palabras del mismo Jesús. Jesús está enseñando en Mateo 6 acerca del afán. Y aproximadamente 6 o 7 veces Él dice: no se afanen, no se afanen, no vivan en el futuro, no se afanen por aquellas cosas que no han sucedido, tienen el presente hoy. Y entonces cuando está hablando acerca del afán, Él dice lo siguiente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que Él dice. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y concluye: y todas estas cosas serán añadidas. Y todas estas cosas os serán añadidas. Miren las palabras de Jesús. Jesús no está prometiendo que todo va a ser añadido. Jesús está diciendo estas cosas. Y estas cosas de las que habla Jesús son las que están en ese contexto. Jesús dice: miren los lirios del campo, miren los pájaros. Está hablando de sustento, está hablando de abrigo, de algunas cosas específicas que nos sacan a nosotros de los verdaderos objetivos en la vida. Por eso hoy entonces quisiéramos iniciar diciendo que la vida se trata del poder de lo que se llama primero. El poder de lo primero. ¿Qué es lo primero en tu vida hoy? Piensa, ¿qué es lo primero? Dijo un hombre apellido Lewis que cuando nosotros en la vida tenemos lo primero como lo primero, entonces encontramos lo segundo, lo tercero, lo cuarto y lo quinto. Pero dice que cuando nosotros venimos y ponemos lo segundo o lo tercero como primero, perderemos no solo lo primero, perderemos lo segundo, lo tercero, lo cuarto, lo quinto en la vida. Eso se llama desequilibrio de vida, eso se llama desbalance de vida. Y Dios quiere hoy que sueñes, Dios quiere que tengas objetivos y que persigas esas zanahorias, pero en una plataforma correcta que se llama lo primero. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Aquí voy, les dije, vamos a estudiar un hombre poco usual, casi no vamos a él. Y ese hombre se llama nada más y nada menos que Judas Iscariote. Fíjense, me tomé el tiempo de ver cuántos niños en la tierra les han puesto Judas Iscariote. Y no hay muchos, hasta en Gracias a Dios. En Gracias a Dios ahí se llaman Tapsin González Vega, David Beckham Martínez Castillo. Ustedes saben, pero no es usual. Hace muchos años atrás no se podía predecir qué era, si niño o niña. Entonces la gente decía: uy, eso es un niño. ¿Por qué? Es porque la barriguita es puntudita. Y habían opiniones. Ahora no. La tecnología ha avanzado tanto que entonces a ciertos meses los papás ya saben qué es niño o niña. Entonces reúnen a la familia, pasa un avión, y si el avión tira un polvo azul, entonces wow, es niño. Y si tira un polvo rosado, wow, es niña. Y hay muchas maneras, golpean una piñata, hay muchas maneras de hacerlo. El punto es que nadie, cuando se da cuenta que es un polvo azul, dice: wow, es niño. ¿Y cómo se llamará? Se llamará Judas Iscariote González de la Vega. Nadie dice eso. No es lo usual. O sea, ¿sí o no ustedes abuelos? Cuando dicen: ay, vamos a ser abuelos, ¿y cómo le van a poner?
Pues Juditas Iscariotito, estamos súper emocionados, no es lo usual. O sea, no es el personaje más atractivo de nosotros de la Biblia. Aquí les va. Pero ¿saben qué es lo interesante de esto? Que nosotros mismos nos cuesta identificarnos con Judas Iscariote. O sea, escuchamos a Judas Iscariote y decimos, sí, pero yo como Judas no soy. Y este es el gran dilema. Estamos en las sillas hoy y tenemos que estar abiertos en nuestra mente que podríamos ser Judas, que podríamos estar luchando como Judas en nuestra vida, y de verdad tenemos que tomar decisiones respecto a si nuestra vida se dirige imitando las actitudes de Judas el Iscariote. Entonces empecemos a estudiar por qué Judas fue como fue y por qué hizo Judas lo que hizo. Fíjense, en el contexto de Jesús, cuando Jesús está con sus discípulos, las personas no tenían apellido. En la Biblia no tenían apellido. Entonces podíamos discernir el nombre de él por varias razones. Una de las razones era quién era tu papá. Entonces decían, Jesús, hijo de David. Bartimeo, hijo de Timeo. Entonces asociábamos el nombre con el papá de la persona. Otra de las maneras era por la ocupación, a lo que la persona se dedicaba. José el carpintero, por si habían tres tipos de José: José el carpintero, José el plomero, José el mecánico. Y entonces se podía diferenciar eso. Y la otra era por la región de donde tú eras. Entonces, por ejemplo, cuando Pablo es Pablo, antes de ser Pablo era Saulo, y era Saulo de Tarso. Están en clase, Saulo de Tarso. Entonces, cuando pensamos en Judas Iscariote, hay mucho que aprender. Fíjense, en primer lugar, el nombre de Judas Iscariote, uno de los significados en su raíz de su nombre es alabado sea Dios. ¿Cómo? Sí, alabado sea Dios. Lo que nos dice es que cuando sus papás pensaron en ese nombre, ellos posiblemente soñaron y visualizaron que Judas iba a ser un hombre de Dios, que Judas podía ser un hombre que sirviera a Dios el resto de su vida, como todos nosotros quisiéramos que nuestros hijos anden en el buen camino. Pero también la palabra Judas viene de la región de Judá. Entonces nos ayuda a entender que Judas era el único de los discípulos que no era de Galilea, porque era de Judá. Y cuando pensamos en Judas Iscariote, su nombre tiene dos componentes. El primero es Ish, que significa hijo, y el segundo es Cariot o Keriot, era de Keriot. Entonces, esa región, lo que nos dice cuando estudiamos eso es que era una región pobre. O sea, Judas llega a ser discípulo de Jesús con un contexto de mucha pobreza. Habría que ver qué conexión tiene que Judas creció con tantas y tantas carencias y llega a ser uno de los discípulos de Jesús. ¿Ok? Entonces, ahora pensemos en algo. Cuando vemos a Judas, Judas no fue un hombre que destaca porque dijo un montón de cosas en la Biblia, pero sí se dice algunas cosas de Judas. Y lo que quisiéramos hacer es estudiar la vida de Judas, pensando en qué dijeron de Judas. Y lo que voy a hacer es, vamos a ver quiénes eran los amigos más cercanos a Judas. Pues los apóstoles. Y fíjense, en la Biblia viene el doctor Lucas, viene Mateo, viene Marcos, viene Juan, y nos dicen algunas cosas de Judas. Entonces lo que vamos a hacer esta mañana es un comparativo. Vamos a tomar de diferentes ángulos, vamos a tomar muestras de lo que dijeron ciertas personas en la Biblia, las vamos a conectar y vamos a ver cómo eso no se contradice. Simplemente nos amplía el panorama y entendemos un poco más qué pasó con Judas. ¿Qué es lo que Judas, cuál era la zanahoria que Judas estaba persiguiendo? ¿Ok? Así que vamos a comenzar en primer lugar entonces a estudiar lo que dice el doctor Lucas, un hombre muy conocido por Judas. En aquellos días, él fue al monte a orar, hablando de Jesús, y pasó toda la noche orando a Dios. Lo que dice la Biblia es que cuando Jesús reclutó a Judas, no fue a lo loco, se tomó el tiempo, imagínense, espiritualmente de orar, porque Judas iba a ser uno de los 12. Dice que estuvo orando, y cuando era de día, llamó a sus discípulos, no a los 12, llamó a un grupo de discípulos, a todos los discípulos en grupo, y dice que de ese grupo escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Esa palabra significa
enviados. Así que la palabra apóstol simplemente es un servidor, un enviado. Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Celote. Y después continúa diciendo, Judas, había otro Judas, Judas, hermano de Jacobo. Y aquí viene el primer detonador. Dice el doctor Lucas, y Judas Iscariote, quien llegó a ser traidor. No es que era etiqueta. O sea, la Biblia empieza a decir de gente muy cercana que lo conocía. Judas era un tipo, era un traidor. Judas fue un traidor, puñalero, malagradecido. Ahora, dejamos a Lucas y vamos a Mateo. Miren lo que Mateo nos dice. Mateo nos empieza a dar otros elementos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Dejamos el verso y empezamos a ver entonces qué zanahoria Judas tenía frente a su vida. Una de las cosas que Jesús está haciendo con Judas es no solo lo elige, sino que le dice, Judas, tanto tú como tus amigos tendrán poder para echar fuera demonios. Eso es increíble. Eso es un ministerio sobrenatural, pero no solo eso. Le dice, Judas, tú vas a poder sanar toda enfermedad. Qué bendición sería eso, estar cerca de Judas y que Judas, como los 12, podía sanar. Y no solo enfermedad, toda dolencia. Entonces Mateo dice lo siguiente. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano. Mateo está hablando del mismo, Mateo el publicano. Él escribe acerca del mismo y dice, yo era otro ladrillo, yo era ladrón también, yo era terrible, y ahí estoy en esa lista, Mateo el publicano. Y después dice, Jacobo hijo de Alfeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista. Y entonces Mateo dice, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Otra etiqueta, pero no solo etiqueta, sino era el calificativo real de lo que ya había sucedido. Entonces dejamos a Mateo y damos un salto y vamos a Marcos. ¿Qué es lo que Marcos dice acerca de Judas? Después subió al monte, este es el ángulo de cómo lo vio Marcos, y llamó así a los que él quiso. Fíjense, fue algo voluntario, fue algo que Dios lo decidió y fue algo voluntario que Judas decidió. Judas Iscariote decidió ser uno de los 12 y dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para que fueran enviados a predicar. Entonces vamos descubriendo qué más hay enfrente de Judas. Judas es llamado y le dice Dios a Judas, vas a sanar toda dolencia, vas a echar fuera demonios, vas a tener autoridad. Pero algo más de esa hoja de vida de Judas era soñado. ¿Sabes qué, Judas? Es para que estés conmigo. Jesús le dice, es para que tengas acceso a mí y estés conmigo. Serás un VIP, vas a poder estar cerca de mí todos los días. Eso era de sueño. Y no solo eso, le dice, ¿sabes qué, Judas? Tú estás embestido, estás con la autorización para que vayas a predicar. Lo que le está diciendo es, cuando tú abras tu boca, vidas van a cambiar. Cuando tú abras tu boca, la sociedad va a ser mejor. Eso era un futuro predicador, era un hombre listo, aprobado para que fuera de impacto socialmente. Entonces dice Marcos, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, fíjense, primera cosa, por sobrenombre Pedro, a Jacobo hijo de Alfeo y a Juan su hermano Jacobo. También dice, a quienes apellidó Bonerges. En otras palabras, Jesús era buena onda. Jesús le ponía apodos a sus amigos. O sea, Bonerges significa hijo del trueno. ¿Saben por qué? Porque eran enojados. Pregunta, si Jesús les pusiera un apodo a ustedes, ¿cómo les pondría? Ajá, mecha corta, ajá, leche hervida, ajá, dulcecito, ajá. O sea, para que vean, había una relación súper buena. Los discípulos no se enojaban, pero decía, Bonerges, hijo del trueno, de cariño, pero a la vez era un lineón. Entre líneas era, cambia, hijo, cambia, cambia. Bonerges, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista. Y termina diciendo, y Judas Iscariote,
el que le entregó, y vinieron a su casa. Fíjense, tres tipos bien cercanos escriben acerca de Judas. El punto es este: ellos tres están escribiendo en retrospectiva. Ellos escriben eso tiempo después. Cuando ellos estuvieron con Judas, ni por cerca sabían que Judas era así. O sea, lo miraban y decían: wow, ese Judas es un tipazo, ese Judas es un hermanazazo. Si no usa carro, no anda en moto, ese man vuela. O sea, Judas es increíble, era un tipazo. Entonces, tiempo después ellos hablan acerca de esto. Hacemos una pausa y vamos a saltar de los evangelios. Vamos a irnos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya Judas ha sido sustituido entre José el Justo y Matías. Matías ha tomado el ministerio de Judas Iscariote. Entonces ahora Pedro, otro de los apóstoles, está hablando acerca de Judas. Fíjense, varones y hermanos, está dando un discurso. Era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló a todos. Escuchen esto. Hemos estudiado lo que dijo Mateo, lo que dijo Marcos, lo que dijo Lucas. Estamos estudiando lo que dice Pedro, pero Pedro dice: para que se cumpliese la escritura por medio del Espíritu Santo que habló por boca de ¿quién? De David. O sea, Judas Iscariote también se menciona en el Antiguo Testamento, y nada más y nada menos que por el rey David. Entonces dice: en que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Esto está diciendo el apóstol Pedro. A mí me llama la atención en ese verso eso, lo que dijo David. Entonces, una de las reglas de la interpretación es que tú conectas el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento y simplemente lo ilumina. La suma de la palabra es verdad, no se puede contradecir. Entonces, en el Nuevo Testamento vemos que David dijo eso, pues vamos al Antiguo Testamento a buscar a dónde está eso. Y vamos a ir al libro de los Salmos. En el libro de los Salmos, capítulo 41, versículo 9, dice lo siguiente: aún el hombre de mi paz, David está diciendo, en quien yo confiaba, el que de mi pan come, alzó contra mí el carcañal. Dejamos allí. Si tú no leyeras el libro de los Hechos y tú lees solo este salmo, pensarías que David está hablando de alguien que le está haciendo daño a él. Pero David está hablando acerca de un hombre llamado Judas Iscariote más adelante. Años futuros está hablando acerca de Judas Iscariote. Entonces, vamos a entrar un poco más en materia y vamos a empezar a ver un poco el carácter de Judas. ¿Qué es lo que Judas hacía? Fíjense, en los evangelios Judas no habla mucho, pero cuando habla, miremos qué cosas dice. Entonces vamos a ir a un pasaje que está en Juan. Hemos estudiado, recuerden, Marcos, Lucas, Mateo, Pedro, y ahora Juan, el discípulo amado, narra, y les voy a dar un poco de contexto, algo que sucedió. Está Jesús enseñando en una habitación y hay una mujer llamada María, necesitada por diferentes problemas, y entra en la habitación con un bote de perfume Quinta Avenida original y lo estrella en el piso. Se quiebra ese perfume y empieza el olor a impregnar la habitación, y esta mujer empieza a llorar y con sus lágrimas empieza a enjuagar los pies de Jesús. Y eso es, ya imaginan, un perfume original. Es como cuando tú entras a la tienda del mall y entras, inmediatamente es la combinación de todo. Dices tú: wow, huele a jazmín, huele a madera, huele a moscada, huele a eso. Entonces es original, dice, es original. Y este es todo un dilema, esto de los perfumes. ¿Cuántas personas no han dicho: no, hombre, lo compré y no era original? Y hay personas que detectan así eso, ¿verdad? Dicen: no, es que el perfume que no es original, mira, cuando le das vuelta, aquí tiene un sello, se nota. Cuando te lo echas, si es aceitoso o no es aceitoso, es original, la combinación con el pH. Y otros no se complican la vida. Otros dicen: yo compro uno de 150, es un aceitillo, te lo pones y dura 14 días y a mí me funciona eso. Cada quien, ¿verdad? Otros no, otros dicen: no, es que tiene que ser original. El punto es que esta mujer entra en la habitación con un perfume carísimo. Y mira lo que ocurre. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Primera cosa que en el caso de Juan dice acerca de Judas: el que le iba a entregar. ¿Por qué
¿no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Miren la pregunta que hace Judas. ¡Wow! Claro, lo primero que hace Judas es hacer una conversión. Él ve el perfume, ve la marca, lo huele y él dice: este perfume se pudo vender por 300 denarios. Entonces, un denario representaba el trabajo de un día. Entonces, lo que había quebrado esa mujer allí era un perfume que era como el salario de un año. Entonces, metan la pluma. Si ustedes es el salario mínimo, 13,000, 14,000 por 12. Si aquellos que les está entrando 20, 40, 70, 100, multiplíquenlo por 12. Y ese era el precio del perfume. La gran pregunta es: ¿se han comprado ustedes un perfume así de caro? Y las esposas dicen: vos sí, a mí no me has comprado. Vos sí, vos sí. No. O sea, era un perfume caro. Entonces Judas dice: ¿cómo es posible? O sea, a Judas le importa un rábano que esta mujer esté adorando a Jesús y esté llorando, pero lo que le importa es: wow, esto fue caro, se le pudo haber dado a los pobres. Y Jesús lo corrige en público. Jesús lo corrige y le dice que eso no está bien. Entonces mira lo que dice Juan. Dice Juan acerca de Judas: pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, no porque Judas era un altruista, era un hombre lleno de compasión, sino porque era ladrillo, dice. Este tipo era un ladrón. Lo que dice Juan es: Judas era un ladrón. Y escucha esto: sustraía de lo que se echaba en la bolsa. O sea, él llevaba la bolsa y cuando había dinerito ahí, ¡juax! O sea, era un gran reto. Quiere decir que a veces los discípulos iban con su comida, iban con 2 pedazos de pollo, ¡pum!, desaparecía una. ¿Y qué fue? El Espíritu Santo, yo no sé. O sea, Judas era peligrosísimo. Judas era, hay una canción que se llama Cleptómano, ¿se acuerdan de eso, verdad? Eso era. No digamos si de repente algún día Jesús decía: muchachos, ya día no vamos a comer carne, vamos a Finca 8 ahí, comámonos una carnita. Decía Judas: no, Señor, ajusta para una pupusa, no hay dinero ahorita no hay. Jesús sabía eso. El punto es: los discípulos ni se imaginaban que Judas era este. Eso lo dice Juan tiempo después. Ahora, vayamos un poco más y vayamos a otro pasaje. ¿Qué dice Jesús acerca de Judas? Dice Jesús: pero algunos de vosotros que no creen, porque Jesús, esto es fuerte, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Para mí esto es fuerte. Los demás no sabían, pero Jesús sí sabía. Entonces aquí hay un gran reto. Jesús lo llama y le muestra su amor incondicional a Judas permanentemente. Y el cambio para Judas está permanentemente, al fin de que Judas pueda cambiar, de que Judas pueda mejorar. Jesús siempre supo. Aquí viene un gran desafío. Se puede vivir y se puede avanzar en la vida con Judas en la mesa. Sí se puede. No, pero es que no, y tú te enojas y te desanimas cuando medio te hacen algo aquí en la iglesia, que no te saludaron en el grupo. A Jesús le pasó en su grupo de crecimiento. Eran los 12 cercanos y los 3 años él supo que Judas era un bandido. Él sabía, pero ¿sabes qué? La sangre de Cristo derramada en esa cruz era la misma sangre que podía limpiar los pecados aún de Judas. ¿O acaso el pecado de Judas era más grande que la sangre de Jesús derramada en esa cruz? ¿Acaso el pecado de Judas era más grande que el tetelestai, que el consumado es? Entonces viene un dilema. Si Jesús sabía, si David en el Antiguo Testamento sabía, entonces ¿para qué todo este show? Es que mira, la vida funciona así. Está la soberanía de Dios y está el libre albedrío. Al final nosotros sabemos la soberanía de Dios y la soberanía de Dios, Dios es Dios, pero al final nosotros elegimos. Al final Judas termina tomando decisiones. Él tenía un ministerio por delante, él tenía oportunidades por delante, pero él decide tomar decisiones. Y vamos a ver un verso que nos ampara este pensamiento. Así que vamos a seguir estudiando entonces acerca de lo que Jesús dijo acerca de Judas. Miren, Juan 13:18 dice lo siguiente: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura,
el que come pan conmigo. Entonces, ¿se acuerdan? Pedro en Hechos habla acerca de David y dice, David dijo esto acerca de Judas. Pero entonces Jesucristo mismo está citando al rey David. Jesucristo mismo está citando el Antiguo Testamento, y en este pasaje Jesús está diciendo lo que David había dicho acerca de Judas. Está narrando la misma Biblia llena de poder, y dice, para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Lo que le está diciendo es, Judas, qué terrible lo que estás pensando hacer o lo que vas a hacer. Ahora, vayamos a otro pasaje que nos va a ayudar a entender más todavía. Lucas 22, 20 al 22. De igual manera, ya hay otro momento íntimo. Fíjense, hay otro momento, se acerca esa temporada donde Jesús tiene que ir a la cruz. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros se derrama. Aquí está el punto, por vosotros se derrama. El mismo amor. Si ustedes revisan la escritura, Jesús le dice a Judas, amigo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y cuando Judas entrega a Jesús, hay un momento donde le da un beso y Jesús le dice, amigo. Y fíjense que al estudiar eso, por donde quieran ustedes que lo estudien, no hay ni una pizca de sarcasmo. Jesús está hablando de verdad, le está diciendo a Judas, Judas te amo, Judas te sigo amando, Judas te amaré. Y entonces hay un momento, dice, el anterior, si son tan amables, en ese momento viene Jesús y dice, tomó la copa diciendo, este es el nuevo pacto que por vosotros se derrama. Piensen en eso, por vosotros se derrama. Están escuchando eso y Jesús va a detonar una bomba. El siguiente pasaje dice, mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Es interesante que ninguno de ellos dijo, uy, Judas, ni por cerca. Nadie se imaginaba que era Judas. Ninguno de ellos decía, es Judas. Pero Jesús dice, el que me entrega, la mano de él está en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Y para mí esta es la clave de esa parte de la historia de Judas. Viene Jesús y dice, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Eso es fuerte. Es como cuando tu mami te decía en tiempos antiguos, hijo, yo ya le dije que no le doy permiso, allá usted si se quiere ir. Y si tú te ibas, sabías que había una vara de tamarindo seca esperándote. O sea, tú sabías que la consecuencia la tenías como en el banco. Y Jesús es enfático. Judas, escucha bien lo que te voy a decir. Judas, ay de aquel hombre que entrega a Jesús. Ay, Judas, sí o no Judas estaba advertido. Sí o no Judas tenía suficiente material, suficiente profecía, suficiente palabra para decir, no debería de hacerlo. No debería estar pensando en esto. O sea, había suficiente para que Judas hiciera un alto. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Mira cómo va a terminar esta historia. Más adelante hay otro pasaje que Mateo nos lo dice de esta manera. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me van a dar ustedes? ¿Cuánto ofrecen? Porque lo que yo les voy a entregar es de valor. Y empieza a negociar con ellos. Ahora, hagamos una pausa allí. ¿Qué tiene Judas delante de él? Era un predicador, podía sanar enfermos, tenía autoridad para echar fuera demonios. Jesús quería pasar tiempo con él, había visión, había futuro. Y Judas viene y se va a negociar su futuro y pone su futuro en una pared, la pared equivocada, y les dice, ¿cuánto me van a dar? Entonces el siguiente verso dice lo siguiente: y ellos le entregaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Dejamos el verso ahí y nos centramos en las 30 piezas de plata. Viendo la conversión de esas 30 piezas de plata, depende de la región y cómo varía la plata, pero podríamos decir que el rango era entre 150,000 empiras y 250,000 empiras. Eso es lo que Judas estaba diciéndole a ellos: demen esto. Cuando Judas recibe esas 30 monedas de plata,
Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que está en Éxodo. Éxodo habla acerca de todas las leyes y todo lo que la gente tenía que hacer como cuando cometía pecado. Si tú cometías pecado y cometías una falta, pues entonces había una regulación. La ley te decía, por esa falta tienes que traer un toro, por esa falta tienes que traer un cordero, por esa falta es una gallina, una paloma. O sea, había ciertas regulaciones. Y la Biblia dice en Éxodo que cuando el toro de una persona mataba al esclavo de una persona, lo que la gente tenía que hacer es pagarle 30 piezas de plata. Entonces, una de las cosas que vemos en el Nuevo Testamento es que Judas vendió a Jesús por el precio de un esclavo. Imagínense que era $250,000, 250,000 empiras. Judas ve ese dinero, hace la conversión y se frustra, se apachurra, reflexiona y toma una decisión trágica. Y la decisión trágica que Judas toma es suicidarse. Entonces aquí está el punto. Judas se da cuenta y todos nosotros debemos de entenderlo. Hay un libro que se llama, muy clásico, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Y entonces él dice que nosotros vamos por la vida invirtiendo tiempo, dinero, esfuerzo, al punto de llegar a una pared. Y con el paso del tiempo, sean horas, días o años, nos damos cuenta que esta pared era la pared equivocada. Y cuando confiamos y vemos que esta pared era la equivocada, nos frustramos, nos amargamos la vida y decimos, wow, perdí mi matrimonio por este objetivo, perdí la vida de mis hijos, perdí la salud, lo di todo en ese trabajo, fueron 15, 20 años y me pagan con esto y tú lo diste todo sacrificando esto. Por eso, piensa siempre con propósito. Lo que estás haciendo hoy, ¿qué te está haciendo perder? ¿Qué estás perdiendo hoy por ciertos objetivos? Entonces no es malo que sueñes, no es malo que emprendas, no es malo que seas fructífero en la tierra. Es más, Dios quiere prosperarte, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Entonces Judas se da cuenta que está acabado, que negoció la zanahoria incorrecta. Y entonces el apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, dice que Judas Iscariote no solo se suicidó, sino que se desprendió, cayó con su cabeza en el piso y se desintegró su cerebro. Y dice, por eso le pusieron campo de Asaldana, se llama campo de sangre. Una buena aplicación para nosotros es la siguiente. La aplicación es: cuando nosotros ponemos un objetivo que primeramente no está conectado a lo eterno, tarde o temprano eso se desploma. Eso es fuerte. Tarde o temprano eso se desploma. Así que quisiera darte algunos pensamientos hoy para llevar a casa, para llevar en nuestro corazón. Y un primer pensamiento es: no toda oportunidad es propósito. Tienes que revisar. O sea, enfrente de ti habrán un montón de oportunidades aparentemente. Hay que ver que si son tentaciones, qué es lo que tienes enfrente. No siempre es propósito. La Biblia dice, la bendición de Jehová no entristece, la bendición de Jehová enriquece, la bendición de Jehová viene libre de preocupación. Es un reto de nosotros. Está la soberanía de Dios, pero es un reto de nosotros decir, wow, Dios, ¿qué tengo enfrente? Otro buen pensamiento es: éxito sin significado es un fracaso, fíjense, disfrazado. Y eso es fuerte. ¿Saben por qué es fuerte? Porque en este punto lo que necesitamos es discernir, poder discernir, poder usar la validación de Dios, poder usar el consejo. Hay algo en la Biblia que se llama consejo. Y la Biblia no solo dice consejo, dice: en la abundancia del consejo está la sabiduría. Aún el necio puede crecer cuando busca el consejo. Y el tercer punto, que me parece que es muy válido, viendo todo lo que pasó con Judas, es que la verdadera zanahoria no solo se traza, fíjense, no solo se traza, no solo se planifica, sino que la verdadera zanahoria, pondremos aquí, se discierne. Se discierne es usar la inteligencia espiritual. El apóstol Pablo dice lo siguiente: que Dios pueda alumbrar los ojos de vuestro entendimiento para que puedan comprobar todas las riquezas verdaderas de verdad.
Otro pasaje en el Nuevo Testamento dice, ejercitando bien sus sentidos, para poder discernir cuándo de verdad esto es de Dios y no es de Dios. ¿Saben? Un buen ejemplo es Jesús en el desierto. Cuando Jesús está en el desierto, dice la Biblia, narra que fue tentado de 3 maneras, pero posiblemente hubieron muchas maneras más. ¿Recuerdan? Convierte esta piedra en pan. ¿Recuerdan? Lánzate aquí, y le saca el Salmo 91. Lánzate y a sus ángeles mandará para que te salven y te rescaten. Y lo otro es, adórame. Pero uno ve las tentaciones y dice, wow, cómo Jesús contrarrestó, y era con la palabra. Pero lo que estaba atacando Satanás en la mente de Jesús era su identidad. En las 3 veces que lo tienta, le dice, si eres el Hijo de Dios. Si fueras el Hijo de Dios, no estuvieras tan pobre. Si fueras el Hijo de Dios, no estuvieras tan endeudado. Si fueras el Hijo de Dios, no estuvieras perdiendo tu familia. Si fueras el Hijo de Dios, y empieza a cuestionarte. Y tú empiezas a cuestionarte, es cierto. Y es ahí donde entonces nosotros empezamos a tomar nuestras propias decisiones, y al final ponemos esa pared equivocada. Ahora, ¿cuál fue el gran problema de Judas entonces? ¿Saben cuál fue el gran conflicto de Judas? Que Judas puso su vida, su esfuerzo en esta zanahoria, en esta pared llamada avaricia. Ese es el conflicto de Judas, la avaricia. Quiero darte 2 definiciones de avaricia. La primera definición de avaricia es la inclinación del corazón que desplaza la confianza en Dios. Fíjense, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es un momento donde tu corazón se inclina y adora algo, y lo que dice es, solo tiene que desplazarse centímetros. Y si ese corazón se desplaza centímetros, con el paso del tiempo, ese corazón está allá, lejos. Pues solo necesita desplazarse un poquito, y con el paso del tiempo te alejas. Y otra definición de avaricia es la idolatría del poseer. Al final es idolatría. Fíjense, avaricia es igual a idolatría. En Hebreos dice la Biblia, sean vuestras costumbres sin avaricia. La avaricia no solo siempre es desear aquellas cosas grandes. La avaricia puede ser también hasta cuando sientes autocomiseración. Yo no tengo nada, yo soy aquí. Avaricia. Sean vuestras costumbres sin avaricia, a fin de que puedan decir confiadamente, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque tenemos confianza en Dios. Quisiera darles un pasaje en el libro de Jeremías. Quisiéramos concluir. En el libro de Jeremías, Dios habla de 2 problemas, de 2 males. Y fíjense, Dios hablando a través del profeta dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Número 1, me dejaron a mí. Esto es fuerte. Me dejaron a mí. Fuente de agua viva. Wow. No vas a encontrar lo que podemos encontrar a Jesús. Y la segunda cosa que Dios reprocha a través del profeta Jeremías es, cavaron para sí cisternas. Tú vienes y autoproporcionas aquellas cosas, autoinventas aquellas cosas que solo Dios puede darte. Dice, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El paso del tiempo. Quiero decirte, Dios bendiga tus objetivos. Dios bendiga lo que te propones. Sueña. Es más, Dios quiere bendecirte, pero es tu responsabilidad revisar lo que tienes delante de ti, y que eso que estás persiguiendo simplemente tenga propósito y esté conectado con las cosas eternas. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Cierra tus ojos. Señor, gracias Dios, porque tú dices en tu palabra que demos gracias en todo. Tú nos dices que la gratitud coloca nuestra mente y nuestro corazón en su lugar. Dios, solo el hecho de que estemos con vida hoy aquí es suficiente. El hecho que estemos respirando aquí, Señor, eso es vida. Que tengamos libertad para congregarnos, Señor, que tengamos una familia. Ayúdanos a ser más agradecidos. Dios, permite que siempre nuestra inclinación sea a ti, ante ti, el único Rey, Rey de reyes y Señor de señores. No permitas que nuestro corazón sea engañado y se desplace, aunque sea levemente,
ante la idolatría del poseer o del tener. Dios, queremos aprender de ejemplos como Judas para reflexionar. Queremos imitar y recordar también que tú eres un Dios amoroso, que aun cuando te estamos fallando, tú estás allí con un amor disponible todos los días, el tiempo que sea necesario. Permite que hoy nuestra mente y nuestro corazón salga renovado, Dios, y que nuestra vida hacia el futuro sea una vida, Dios, llena de propósito en ti, alineada con tus principios y tus valores. Gracias por este tiempo y por esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén.